Nos toca ahora estudiar el tema de la transmisión de las obligaciones. En este tema nos corresponde estudiar la continuidad de la obligación entre personas distintas a los sujetos primitivos. Es decir, la transferencia del vínculo obligatorio de una persona a otra sin alterar su esencia, sin alterar las condiciones originalmente pactadas. Esta transferencia, que podría originarse tanto en el sujeto activo como en el sujeto pasivo, y puede ser por actos entre vivos o por causa de muerte. Podemos clasificar la transmisión de las obligaciones de la siguiente manera. En primer lugar, según la naturaleza de la causa, es decir, qué es lo que origina que el vínculo obligacional sea transferido de una persona a otra. Y esto puede deberse a una causa de muerte o por acto entre vivos. Si el acreedor o el deudor fallecen, la obligación en las cuales son sujeto activo o pasivo respectivamente se transfiere a sus causavientes, a sus herederos. Y este es el caso típico de una transmisión de la obligación por caso de muerte. Por acto entre vivos sería el caso típico de la cesión de crédito que veremos más adelante. Según que la transmisión comprenda un derecho de crédito o una obligación, se distinguen las transmisiones activas, que se refieren a la transferencia de los derechos de crédito, que también pueden ser por actos entre vivos o por causa de muerte, y las transmisiones pasivas, que se refiere a la transferencia de las obligaciones, lo que es muy discutido por casos entre vivos en el caso de transmisión pasiva por actos entre vivos, y que opera de pleno derecho en caso de fallecimiento del deudor por una causa de muerte. Esta obligación pasa a transferirse a sus herederos. Según la naturaleza de las personas que suceden a los sujetos en la relación obligatoria, distinguimos la transmisión a causavientes universales o a título universal, que comprende la transmisión de las obligaciones o derechos de créditos a personas que sucedan al primitivo titular de la relación obligatoria en la totalidad de su patrimonio o en una alícuota indiferenciada del mismo. Estas transmisiones a título universal se distinguen de las transmisiones a causavientes a título particular, y se refiere a la transferencia del crédito o de la obligación a personas que suceden al primitivo titular de la relación obligatoria en un determinado bien o en una parte diferenciada de su patrimonio. Hablemos ahora de la cesión de crédito, que se encuentra regulada de los artículos 1549 al 1557 del Código Civil venezolano. La cesión de crédito es un negocio jurídico, es decir, se trata de un acuerdo de voluntades por el que se transmite un derecho de crédito de una persona a otra. El acreedor cede su crédito a otra persona y se origina en consecuencia una modificación en la obligación con relación a los sujetos de la misma, específicamente con relación al sujeto activo. ¿Por qué? Porque la persona del acreedor es sustituida. ¿Por quién? Por un nuevo acreedor a quien se le ha cedido el crédito. Es importante aquí que tengan en cuenta que en la cesión de créditos no se produce novación de la relación obligatoria. La obligación original se mantiene inalterable. Por ende, si esa obligación original está garantizada con algún tipo de prenda
o algún tipo de garantía personal, como podría ser una fianza, entonces el nuevo acreedor tendrá las mismas garantías porque recibe exactamente el mismo vínculo. La cesión de crédito es el acto en virtud del cual el acreedor, que denominamos cedente, transfiere a otra persona distinta de él, llamada cesionario, el derecho de crédito que tiene contra su deudor cedido. Para realizar la cesión de crédito rige la libertad de forma, es decir, que no hay una formalidad para que ésta surta efecto. Hay una ausencia de formalidades especiales. Basta que se dé el mero consentimiento entre el acreedor y el tercero a quien se le transfiere la obligación para que nazca la cesión de crédito. Y se logra con la tradición o con la entrega del título, conforme vemos en el artículo 1549 del Código. Las características de la cesión de crédito son, en primer lugar, que hay un nuevo acreedor que es el cesionario, que sustituye al acreedor primitivo o cedente, ocupando su lugar en sus mismas condiciones. Y en la segunda característica de la cesión de crédito es que el derecho de crédito se mantiene inalterable. Y esto es importante, ¿por qué? Porque, en primer lugar, subsisten a favor del nuevo acreedor todas las garantías del derecho de crédito y las acciones que lo protegen. El nuevo acreedor se coloca exactamente en la misma posición del acreedor cedente. En segundo lugar, el deudor puede oponer al nuevo acreedor cualquier excepción que tuviera contra el antiguo acreedor llamado cedente. ¿Por qué? Porque como el vínculo se mantiene inalterado, el deudor mantiene todas las excepciones que pudiese tener contra el antiguo acreedor. ¿Cuáles son los elementos de la cesión de crédito? En primer lugar, tenemos un elemento subjetivo, es decir, las personas que integran la cesión. Y estos son, por una parte, el acreedor primario, que denominamos cedente, y el nuevo acreedor, a quien denominamos cesionario, y el deudor, que es denominado cedido. Es importante tener en cuenta que el deudor cedido no forma parte de la operación. Él no se puede oponer a la cesión de crédito, porque él se considera frente a este negocio jurídico entre cedente y cesionario como un tercero. Lo único que exige la ley es que el deudor cedido sea notificado de la cesión para que surta efectos frente a él. Y esto tiene sentido porque él, al desconocer la cesión, al ser un tercero con respecto a la cesión, no tiene cómo saber a quién pagar. Por eso es necesario que el deudor cedido sea notificado. ¿Para qué? Para que él, cuando sea el momento del cumplimiento de la obligación, se traslade a pagar al verdadero acreedor, que es o nuevo acreedor, que es el acreedor cesionario. Entonces, ¿qué es importante aquí? Recuerden ustedes entonces que el deudor no forma parte de este negocio jurídico. No se puede oponer a esta cesión y solo requiere que sea notificado, que se le participe la cesión para que ésta surta efectos frente a él.
El elemento objetivo está constituido por el derecho de crédito que se cede. En principio, todo crédito puede cederse. Ahora, hay unas excepciones para los créditos en relación a la posibilidad de sucesión. En primer lugar, tenemos los créditos con un marcado carácter personal. Es decir, que en aquellas obligaciones donde las partes se vinculan en virtud de una condición particular de estas. Entonces, cuando existe una obligación con una marcada carácter personal, evidentemente no se puede sustituir la persona del acreedor. ¿Por qué? Porque las partes han establecido que es este acreedor a quien se le debe cumplir y no puede ser otro. Entonces, la primera excepción a la posibilidad de cesión de crédito son los créditos con un marcado carácter personal. En segundo lugar, tenemos aquellos créditos cuya cesión sea prohibida expresamente por la ley. Existe la posibilidad que para la ley sea necesario que el acreedor sea solo esa persona y no otra persona. Y finalmente, los créditos que no puedan transmitirse por una estipulación expresa de las partes. Las partes han pactado que ese crédito, el deudor ha establecido que no puede ser cedido a otro acreedor. Él únicamente va a pagar al acreedor originario. Y en este caso, en el caso que las partes pacten expresamente que el crédito no pueda ser cedido, entonces él solo podrá cumplir su obligación con respecto al acreedor originario. En relación a los elementos formales, en principio, la cesión de crédito no requiere formalidad alguna para producir efectos entre las partes. ¿Por qué? Porque, como lo dijimos anteriormente, se trata de un negocio jurídico entre cedente y cesionario, entre el acreedor originario y el nuevo acreedor, que es de naturaleza consensual. Este negocio jurídico nace con el acuerdo de voluntades válida y libremente manifestado por las partes. La tradición no es esencial para el perfeccionamiento de la cesión de crédito, porque estamos hablando, repito, de un negocio jurídico de naturaleza consensual, no de naturaleza real. No se necesita para el perfeccionamiento de la cesión de crédito que haya una tradición del título. Y la notificación al deudor cedido es únicamente para los efectos de que pueda oponer, para los efectos que le pueda ser oponible a él la cesión de este crédito. Y repito, esto es con el objeto que el deudor cedido sepa a quién debe realizar el pago a los fines de lograr su liberación de la obligación. Entonces, como no es esencial ninguna formalidad e incluso la notificación es solo a los efectos de que la cesión pueda ser oponible al deudor, esto se traduce en que si no hay notificación, la cesión sigue siendo válida, la cesión sigue existiendo en el mundo del derecho, solo que el deudor, mientras no le sea notificada la cesión, podrá ir directamente al acreedor originario, pagar la obligación y quedará liberado. Y el acreedor originario estará relacionado con el acreedor cesionario, por el contrato o negocio jurídico que estos suscribieron. Las cesiones de crédito deben cumplir con las formalidades que la ley paute para que el negocio dé causa. Por ejemplo, en el caso de la cesión de créditos fiscales,
donde una persona que tiene un crédito contra el fisco se la cede a otra para que esta otra persona pueda oponer la compensación al CENIAT o al fisco y de esta manera liberarse de alguna obligación tributaria, la ley exige que esta cesión de crédito, además de realizarse por un documento que sea auténtico, debe ser notificado al CENIAT en un lapso de 3 días. Ven ustedes cómo la ley puede colocar o puede establecer en determinados casos pautas para que el negocio jurídico pueda llevarse a cabo. De la misma manera, si es una donación, en el caso de la cesión de crédito a través de una donación, esta debe constar en un documento auténtico. Y si se trata de la cesión de un crédito garantizado con hipoteca, entonces el documento o el contrato de cesión de crédito debe protocolizarse, debe inscribirse en la oficina de registro inmobiliario correspondiente. Por lo tanto, dependiendo de la cesión de crédito, es posible que haya unas formalidades que cumplirse. En lo general, las cesiones de crédito son negocios de naturaleza consensual, pero si el crédito está sujeto a determinadas formalidades, como lo es el caso de los créditos garantizados con hipotecas, que debe ser inscrito en el registro inmobiliario, o en el caso de la cesión de una donación que debe constar de un documento auténtico, o en el caso de una cesión de un crédito fiscal que debe notificarse en un lapso de 3 días, esto es porque la ley exige que estos créditos particulares deban cumplir con unas formalidades adicionales. Entonces, el principio general es que la cesión de crédito es un negocio consensual que se nace con el acuerdo de voluntades entre las partes, pero existen determinadas cesiones de crédito que de manera particular requieren algún tipo de formalidad adicional. ¿Cuáles son los efectos de la cesión de crédito? Hablemos primero del efecto entre las partes. ¿Quiénes son las partes? El acreedor cedente y el acreedor cesionario. Recuerden ustedes que el deudor no es parte en la cesión de crédito. Entonces, el primer efecto entre las partes es que la cesión produce la transferencia del crédito del cedente al cesionario. Cesión que opera de manera inmediata una vez logrado el acuerdo de voluntades. En segundo lugar, la cesión de crédito comprende no solo al crédito, sino también a sus accesorios. ¿Cuáles son los accesorios? Alguna caución, privilegio, hipoteca, fianza, etc., conforme lo vemos en el artículo 1552 del Código Civil. En tercer lugar, y aquí es importante esto, el cedente solo responde por la existencia del crédito. En principio, no responde el cedente frente al cesionario por la solvencia del deudor. El cedente lo único que puede garantizar, en principio, al acreedor cedido es que el crédito existe, pero él no puede garantizar que el deudor va a cumplir oportunamente con la obligación, salvo que sea, en caso de que esta cesión se haga como dudosa o sin garantía, en caso de que no responderá ni siquiera por la existencia del crédito. Me explico. El cedente y el cesionario
los dos acreedores pueden incluso pactar que el acreedor cedente no va a responder ni siquiera por la existencia del crédito. Es decir, que si el día de mañana se determina que el crédito no existe, igual el acreedor cedido tendrá que soportar esta pérdida. Y esto es importante, que se tome en cuenta que responde por la existencia del crédito al momento de la cesión. Repito, el cedente responde por la existencia del crédito frente al acreedor cesionario al momento de la cesión. Ahora es posible que el cedente, el acreedor que cede a otra tercera persona la obligación, se obligue a garantizar la solvencia del deudor. Es decir, que el acreedor cedente garantice al acreedor cedido que el deudor es solvente. Entonces, si esto es así, el acreedor cedente responde frente al acreedor cedido en caso de insolvencia del deudor. Pero esta responsabilidad del acreedor cedente tiene un límite, y el límite es que el precio que pagó el acreedor cedido al acreedor cedente por esta cesión de crédito. Lo máximo que garantizará la solvencia del deudor es hasta por el precio que recibió. Garantía que se mantiene hasta por el plazo de un año contado a partir de la cesión, salvo que las partes pacten un término mayor. Es decir, que la solvencia, la garantía de solvencia se pacta o se establecería hasta un año contado a partir de la cesión, año que puede ser aumentado, incrementado por las partes. Este término de un año comienza a correr a partir de la cesión si el crédito está vencido o a partir del vencimiento del crédito. Es decir, que la garantía de solvencia del deudor tiene como máximo legal el plazo de un año a partir del vencimiento del término o a partir de que la obligación es exigible. ¿Qué pasa si lo que se cede es un crédito que está representado en una renta perpetua? La responsabilidad de solvencia que tiene el acreedor cedente en favor del acreedor cedido es por un lapso de 10 años a partir de la cesión. Pasado esos 10 años, ya el acreedor cedente no responde frente al acreedor cedido. Finalmente, el cesionario a partir de la cesión ocupa la posición del acreedor. Se coloca, se subroga exactamente en su misma posición y por lo tanto tiene todas las acciones que la ley consagra o que la ley le otorga para defender o mantener el patrimonio del deudor. Podrá intentar una acción oblicua o una acción pauliana desde el mismo momento que es cesionario del crédito. Con respecto a los terceros, la cesión surte efecto frente a los terceros a partir de que la misma es notificada al deudor o desde que éste la ha aceptado. Pero recuerden ustedes que lo que exige la ley es una simple notificación. No necesita la aceptación de la cesión por parte del deudor para que ésta surta sus efectos. Solo importa la simple notificación. Entonces tenemos que tener en cuenta que el cesionario que notifica primero la cesión
tiene prioridad sobre los demás cesionarios. El cesionario que notifica primero la cesión tiene prioridad sobre los demás cesionarios. Cobra primero que los demás cesionarios. En segundo lugar, al no oponerse a terceros la cesión del crédito hasta que no sea notificado al deudor, el cesionario no podrá oponerse a ninguna acción que sea ejercida contra el crédito por cualquier acreedor del cedente. Me explico. ¿Qué pasa si el cedente no ejecuta ninguna acción para cuidar el patrimonio de su deudor y él al mismo tiempo es deudor de otra persona? Esta otra persona, acreedor del acreedor cedente, puede, antes de que se notifique al deudor, ejercer una acción oblicua o una acción pauliana. ¿Para qué? Para proteger el patrimonio de su deudor, que es el acreedor cedente. Entonces, el acreedor cedido no puede oponerse, no puede impedir, mientras que no se verifique la notificación al deudor cedido, no puede oponerse a las acciones que pueda intentar un tercero, acreedor del acreedor cedente, para preservar el patrimonio de su deudor, que es el acreedor cedente. Entonces ven ustedes cómo es necesaria la notificación al deudor. ¿Para qué? Para que frente a terceros este negocio jurídico pueda ser oponible. Las cesiones pueden ser de tres tipos. La convencional, que es aquella que nace producto de un acuerdo de voluntades entre el cedente y el cesionario. La legal, que es aquella transferencia de la obligación entre un cedente y un cesionario por virtud o mandato de la ley. Por ejemplo, el caso del deudor solidario que cumple con la obligación. Recuerden ustedes que la obligación solidaria es aquella donde hay pluralidad de personas, y cuando hablamos de una obligación solidaria pasiva nos referimos a que hay pluralidad de deudores. Y una de las características de la obligación solidaria es que el acreedor puede exigir a cualquiera de los deudores el pago de la totalidad de la obligación. Pues bien, cuando uno de los deudores solidarios paga al acreedor la totalidad de la obligación, cumple con la obligación total con el acreedor. En este caso, ¿qué sucede? Que el deudor que pagó la totalidad de la obligación mantiene su vínculo con el resto de los deudores. Acuérdense que en la obligación solidaria existen dos vínculos: el vínculo de los deudores con el acreedor y además existen los vínculos internos propios de la solidaridad. Entonces, cuando el deudor paga la totalidad por mandato de ley, este deudor que paga se coloca en la posición, se subroga en la posición del acreedor a quien se le pagó. Y en este caso, el deudor que pagó la totalidad de la obligación puede exigir al resto de los deudores la cuota parte que le corresponda, porque ya él pasa a ser acreedor de estos deudores. Solo que ya no es una obligación solidaria, sino que cada uno de ellos deberá responder por la cuota parte que les corresponda. También tenemos el caso del fiador. Recuerden ustedes que el fiador es una tercera persona que no es el deudor principal, que garantiza con su patrimonio que el deudor va a cumplir con la obligación, de forma tal que si el deudor no cumple, el acreedor tiene otro patrimonio contra el cual intentar sus acciones para el cobro efectivo de la obligación. Entonces, ¿qué sucede? Que si el fiador paga
por cuenta del deudor principal, este fiador se subroga en la posición del acreedor y puede exigir la totalidad de la obligación al deudor afianzado. Estos son casos en los que la ley expresamente establece que ocurre una cesión de crédito entre las partes. Finalmente, que tiene la cesión de crédito puede ser judicial y es aquella que acontece mediante la adjudicación de un crédito en remate judicial por providencia de un juez. Los créditos como activos pueden ser igualmente embargados y ejecutados y pueden ser rematados. Cuando el juez remata el bien y una tercera persona lo adquiere en este remate judicial pagando el precio, el justiprecio o el precio, perdón, que surja de la puja en el remate, quien adquiere el crédito en esa puja, en ese remate, pues pasa a ser un acreedor cedido y se coloca en la misma posición del acreedor a quien le remataron el crédito. Hablemos ahora de la asunción, cesión o transmisión de deudas. La asunción de deudas supone la transmisión de la obligación desde el lado pasivo, es decir, la sustitución de la persona del deudor por otra persona con respecto a la relación obligacional sin la extinción de esta. La admisión de la transmisión de las obligaciones no es general en nuestra legislación. Existen en el derecho comparados dos sistemas antagónicos. En primer lugar, tenemos el Código Civil alemán, que permite la cesión de la obligación, mientras que también el otro sistema antagónico es el que surge del Código Civil francés, que no permite la cesión de la obligación. Fíjense que en principio para el deudor le es igual quién es su acreedor, porque él tiene que cumplir con la obligación. Pero este no es el caso del acreedor. Al acreedor no le es indiferente quién es el deudor. ¿Por qué? Porque depende del patrimonio de este deudor las garantías de cubrir o efectivamente cobrar su crédito. Entonces, ven ustedes cómo para el acreedor sí es importante quién es su deudor, porque no es lo mismo que te deba un potentado, una persona que tiene gran cantidad de bienes dentro de los cuales usted puede ejecutar su obligación y cobrar, o una persona que tiene un crédito, tiene una historia crediticia intachable porque es una persona cumplidora de sus obligaciones, que otro deudor que habitualmente incumple con sus obligaciones, que habitualmente no tiene dinero o no tiene activos para cumplir con sus obligaciones y por lo tanto la garantía del acreedor para cobrar dicho crédito es menor. Entonces, no es indiferente para el acreedor quién es el deudor. Es importante porque existen razones de confianza por las condiciones morales del deudor. Existen razones objetivas en función al patrimonio del deudor, lo que constituye, repito, una mejor garantía del cumplimiento de la obligación. Nuestro código no regula esta situación. Lo que más se parece es la novación por cambio del deudor, pero el tema es que con la novación por cambio del deudor, la obligación originaria se extingue y nace una nueva. Entonces, no es posible en nuestro sistema el cambio del deudor si no media la autorización expresa del acreedor. Aun cuando en nuestro derecho existen las figuras de la novación o la delegación imperfecta, es decir, la posibilidad que yo delegue, yo le debo a una persona y yo delegue en mi hermano que pague por mí,
pues en este caso no es que se extingue la obligación, sino que el acreedor tendrá dos deudores, me tiene a mí y tiene a mi hermano. Pero yo siempre quedaré obligado. Y en el caso de la novación, pues si hacemos un negocio jurídico donde mi hermano asume una nueva obligación con el acreedor, donde él se compromete a pagar, ya yo salgo de la ecuación porque producto de la novación mi crédito se extingue. El tema en Venezuela es si se puede cambiar el sujeto pasivo de la obligación sin que ésta se extinga, toda vez que la novación por cambio de sujeto supone la extinción de la obligación original y en la delegación el deudor se mantiene obligado, salvo que ahora se agrega un nuevo deudor. Es decir, el acreedor tiene un nuevo patrimonio sobre el cual cobrarse, que es el del deudor delegado. Mayoritariamente, nuestra doctrina se ha plegado más a la tesis francesa, es decir, que se niega la posibilidad de la asunción de obligaciones y solo es permitido en el caso de la novación por cambio de sujeto pasivo. Sin embargo, si ustedes leen lo que dice el profesor Rafael Bernard, él señala que producto de la autonomía de la voluntad de las partes, es decir, el cedente, el cesionario y el deudor, es posible que al deudor, que al acreedor cedido le interese que sea ese deudor quien le pague, que el deudor cedido sea ese nuevo deudor quien le pague al acreedor, por diversas razones. De repente el nuevo deudor tiene mayor capital, o de repente el nuevo deudor es al mismo tiempo acreedor del acreedor y por lo tanto, pues en el peor de los escenarios podrán compensar el crédito y extinguir las dos obligaciones. Entonces, lo que quiero decirles con esto es que nada obsta para que haya un acuerdo de voluntades siempre y cuando todas las partes estén de acuerdo con ellos en mantener el crédito original con sus garantías y accesorios. ¿Por qué? Porque no existe en nuestro Código Civil ninguna disposición que lo prohíba. Y recuerden ustedes que en materia civil las personas pueden hacer todo aquello que no esté expresamente prohibido por la ley. Entonces, si las partes que participan en esta cesión o asunción de deuda, léase deudor original, deudor cedido y acreedor, están de acuerdo en que el crédito sea asumido por un nuevo deudor, pero se mantenga inalterable, no existe ningún impedimento legal para que esto ocurra aceptando el acreedor al nuevo deudor. Ya el nuevo deudor pasará a ser quien deberá cumplir con la obligación con el acreedor, manteniéndose el crédito original, en cuyo caso las garantías que tiene ese crédito se mantienen igualmente inalterables. Esto no atenta contra el orden público y por lo tanto estoy de acuerdo con lo que dice el profesor Rafael Bernard en su obra, en el sentido de que esto es perfectamente posible, pero siempre manteniendo que el acreedor debe manifestar su voluntad. Entonces la diferencia sería que en este caso no basta una simple notificación del deudor, del nuevo deudor al acreedor para que opere la asunción de obligaciones, sino que el nuevo acreedor debe, el no acreedor no, sino que el acreedor debe expresamente aceptar que este nuevo deudor asuma el pago o el cumplimiento de la obligación. Por supuesto que esto no es posible en el caso de las obligaciones que son personalísimas. ¿Por qué? Porque en el caso de las obligaciones que son personalísimas se asumen justamente
por las condiciones particulares del deudor. Otra figura en el tema de la cesión de las obligaciones, o en el tema de la transmisión de las obligaciones, perdón, es la cesión del contrato. ¿Qué es la cesión del contrato? La cesión del contrato ocurre cuando una persona, con la autorización de su contraparte, cede a un tercero su posición en una relación bilateral o sinagmática cargada tanto de derechos como de obligaciones. Por ejemplo, yo soy arrendatario de un inmueble, de mi apartamento, y ya yo no estoy interesado en seguir en ese inmueble, y mi contrato permite la cesión del contrato. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Yo hablo con otra persona que está interesado en seguir en el inmueble que yo estoy viviendo y asumir él la posición del arrendatario. En este caso, en el contrato de arrendamiento, ustedes deben saber que existen derechos y obligaciones. Existen, para el arrendatario, existe el derecho de disfrutar pacíficamente del inmueble y existe la obligación de pagar el canon de arrendamiento. Entonces, ¿qué pasa en la cesión del contrato? Que cuando se cede el contrato, el nuevo inquilino tendrá la obligación de pagar los cánones de arrendamiento que se sigan causando y el arrendador tendrá la obligación de mantener el uso pacífico de la cosa al nuevo arrendatario. Ven ustedes cómo el nuevo arrendatario se coloca en la posición del arrendatario anterior. Y aquí, en los contratos, siempre hay obligaciones recíprocas. Este es un mecanismo, la cesión del contrato, que surge de la autonomía de la voluntad de las partes. ¿Por qué? Porque permite preservar la relación contractual original y la sustitución total de una de las partes, bien sea el componente activo o el componente pasivo. El efecto característico de la cesión de los contratos es que hay una subrogación, un cambio de posición del cesionario en la posición contractual del cedente, de forma tal que lo sustituye en todas las relaciones pendientes que no tengan un carácter personalísimo. La cesión del contrato como tal no está desarrollado en nuestro código, pero es admitido en manera general por todo el foro, por toda la doctrina. ¿Por qué? Porque permite la circulación del contrato en su totalidad. En la cesión del contrato, a diferencia de la cesión de crédito, hay tres partes. En primer lugar, tenemos al cedente, que es, ¿quién es el cedente? Es la persona que originalmente asumió ese contrato, fue una de las partes del contrato, que sale de la relación contractual, y tenemos al cesionario, que es una tercera persona que se coloca en la posición del cedente. Y finalmente, la tercera pata de esta mesa es el cedido. ¿Quién es el cedido? El otro contratante, que debe manifestar su aceptación en la cesión. ¿Cuáles son los requisitos para que haya una cesión de contrato? En primer lugar, debe tratarse de contratos bilaterales. Que el contrato sea cedido, que el contratante cedido acceda a la cesión del contrato. Es necesaria la manifestación de voluntad de la contraparte para que esta cesión pueda tener efecto. Y finalmente, el cedente, la persona que sale de la relación contractual, queda liberado de sus obligaciones o de las obligaciones que nacen de ese contrato porque son asumidas por el nuevo contratante, por la persona a quien se le cedió el contrato.
Finalmente, tenemos la cesión de bienes. ¿En qué consiste la cesión de bienes? En primer lugar, es un negocio jurídico. Al hablar de negocio jurídico, estamos hablando que se requiere la manifestación de voluntad válida entre dos o más personas. Este negocio jurídico tiene por objeto transmitir los bienes del deudor a los acreedores o un grupo de ellos. ¿Con qué fin? Con el fin de que los acreedores asuman estos bienes, los liquiden y con el precio de esos bienes se paguen todas las obligaciones. ¿Cuál es la ventaja? Esta figura permite satisfacer a los acreedores sin incurrir en los gastos que acarrearía una ejecución de los activos demanda por demanda. Y además, esta figura impide incurrir en los gastos y en los trámites que requiere la quiebra o la cesación de pagos en el caso en materia mercantil. En definitiva, se trata de una persona que está endeudada, que tiene muchas obligaciones, y para salir de ellas sencillamente le entrega a todos sus acreedores todos sus bienes, se desprende de ellos. Y con esto, él sencillamente se libera de esas obligaciones y los acreedores toman los bienes, los liquidan a su riesgo y se cobran las distintas obligaciones. El deudor se queda sin bienes y sin obligaciones y los acreedores se quedan sin las obligaciones pero tienen los bienes para ejecutarlos y cobrarse. Este mecanismo hace que en el caso de deudores de obligaciones mercantiles o en el caso de comerciantes, perdón, no sea necesario acudir al mecanismo de quiebra, que es un mecanismo bastante engorroso donde interviene un tribunal y otras personas, sino que resuelven directamente el comerciante con sus acreedores todas las disputas en materia de los créditos que se encuentren vencidos o por vencer. Entonces, en la cesión de bienes, lo que ocurre es que el deudor cede toda la universalidad de bienes a sus deudores o a una parte de ellos para que ellos se cobren. Con esto terminamos este tema sobre la transmisión de las obligaciones.